Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lisbeth Ramones, estudiante de enfermería de la UNIR. Hoy en la cátedra de enfermería de emergencias, dictada por nuestra excelentísima profesora Yoneira Chourio, vamos a ver varias situaciones de emergencias que se aplican día a día en, en nuestro ámbito laboral, como que tiene que ver las acciones de enfermerías en terremotos, inundaciones y accidentes de tránsitos. Estas acciones que se van a llevar a cabo vamos a hacer eh, especialmente tomando en cuenta lo que es la NANDA como tal, que es el manual que utilizamos para aplicar las acciones internacionales, que es North American Nursing Diagnosis y Association. Esto diferencia los diferentes escenarios de emergencia contra terremotos, inundaciones, accidentes de tránsito y derrumbes. Y estos eventos ponen en riesgo la vida de personas, requiriendo una respuesta rápida y eficiente del personal de enfermería para manifestar el daño y mejorar los resultados del paciente. En cuanto a las acciones de enfermería, en cuanto a terremotos, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de enfermería. Según la NANDA, en terremotos el paciente está muy ansioso. Entonces, ellos tienen, el código es el 00146, su dominio es 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, y la clase es 2, respuestas emocionales. Esto está relacionado con eventos traumáticos, separación de seres queridos, destrucción de entorno físico, y está manifestado por expresiones verbales de miedo, inquietud, nerviosismo, alteraciones del sueño, sudoración, entre otros. El objetivo es disminuir los niveles de ansiedad y promover una sensación de seguridad del paciente. ¿A través de qué? De la meta de reducción de los síntomas de la ansiedad en un plazo aproximado de 2 horas. En cuanto a las actuaciones de enfermería, primero tenemos que proporcionar un ambiente seguro y tranquilo para que el paciente minimice los estímulos externos. Escuchar activamente al paciente y permitir que exprese sus emociones sin interrupción. Tercero, utilizar técnicas de respiración profunda y relajación para reducir el estrés. Administrar medicamentos ansiolíticos si está indicado y prescrito según el protocolo institucional. Quinto, facilitar la presencia de un familiar o a una persona de confianza para dar un apoyo emocional al paciente si es posible. Sexto, proporcionar recursos de apoyo psicológico como contacto con profesionales de salud mental si la situación lo amerita. Y séptimo, fomentar la participación en actividades grupales con otros sobrevivientes para fortalecer la red de apoyo. En cuanto a la evaluación de los resultados, después de las intervenciones del paciente, el paciente verbaliza una disminución de los niveles de ansiedad y se muestra más tranquilo y colabora con el equipo de salud si aplicamos esas acciones. Continuamos con en estas láminas se puede observar los diferentes escenarios y actuaciones de enfermería en cuanto a los terremotos. Aquí vemos un enfermero tratando de rescatar a este paciente que quedó debajo de un carro, ya las enfermeras atendiendo las personas del terremoto, rescatando a un personal que quedó debajo de un derrumbe, tratando de entrar a un edificio para rescatar a esas personas. Aquí esta enfermera.
Perdón. En cuanto a las acciones de enfermería de emergencia e inundaciones, el diagnóstico de enfermería es un riesgo infeccioso. Su código es 00004, su dominio es 11, protección y seguridad, y su clase es 1, sobre todo en la infección. Está relacionado con exposiciones agudas contaminadas, heridas abiertas. El manifestado no aplica ya que es un diagnóstico de riesgo. Objetivo: prevenir infecciones asociadas a la exposición de aguas contaminadas. La meta en cuanto a las inundaciones es evitar la aparición de signos de infección durante la estancia del paciente en el refugio. En cuanto a las actividades que vamos a hacer es primero limpiar y desinfectar cualquier herida con solución antiséptica inmediatamente. Segundo, proporcionar vacunas como antitéticas, antitetánicas o de refuerzo si es necesario según el protocolo. Tercero, instruir al paciente y a su familia sobre la importancia de evitar el contacto de aguas contaminadas y lavar bien cualquier área expuesta. Cuarto, promover el uso de equipos de protección del personal adecuado como guantes y botas para prevenir el contacto directo con aguas contaminadas. Quinto, fomentar el lavado de las manos regular con agua y jabón o soluciones antisépticas para prevenir contaminaciones cruzadas. Séptimo, monitorear los signos tempranos de infección como enrojecimiento, calor, hinchazón o fiebre. Y por último, el séptimo es registrar y reportar cualquier cambio en el estado de la piel o signos de infección. En cuanto a la evaluación de los resultados, el paciente no presenta signos de infección y las heridas están cicatrizando correctamente sin complicaciones. En la siguiente lámina se puede observar diferentes imágenes de rescate realizadas por enfermeros en sitios donde han ocurrido inundaciones, los medios de transporte, cómo se las rescataron y la atención de enfermería una vez rescatado de esos sitios en la cual se encontraba. En cuanto a las acciones de enfermería en accidentes de tránsito, el diagnóstico de enfermería es el dolor agudo. Generalmente el código es 00132, su dominio es el 12, su dominio 12 confort y la clase 1 que es confort físico. Relacionado con traumas físicos, fracturas, lesiones por colisión vehicular. Manifestado por quejas verbales de dolor, expresión facial de malestar, taquicardia, aumento de presión arterial. El objetivo es aliviar el dolor agudo en un lapso de 30 minutos, mejorando el confort del paciente. Las metas que nos vamos a proponer, que vamos a cumplir es disminuir la intensidad de dolor a un nivel tolerable a una escala de 0 a 10 en un plazo de 30 minutos. En cuanto a las acciones realizadas, tenemos que primero evaluar el nivel de dolor del paciente usando una escala numérica. Segundo, administrar analgésicos según la prescripción médica. Tercero, proporcionar inmovilización adecuada de las extremidades afectadas si es necesario. Cuarto, colocar al paciente en una posición cómoda que minimice la presión sobre las áreas lesionadas. Quinto, aplicar compresas frías o de calor si es apropiado según la lesión. Sexto, evaluar continuamente efectivamente las intervenciones de analgésicos, ajustando a las dosis o cambiando medicamentos si es necesario. Y por último, que es el séptimo, colaborar con el equipo de fisioterapia o rehabilitación para prevenir contracturas o complicaciones a largo plazo debido a la inmovilización. En cuanto a la evaluación de resultados, el paciente reporta una reducción de la intensidad de dolor de 8 a 3 a una escala de 0 a 10 y su expresión facial y frecuencia cardíaca se normalizaron. En esta lámina se puede apreciar las distintas acciones de enfermería en cuanto
accidentes de tránsito, este es un accidente en moto, cómo se debe colocar el paciente, acá cómo se debe transportar, cómo tenemos que inmovilizarlo para no producir ningún daño, proteger sobre todo a nivel cervical con estos prótesis que se encuentran en la ambulancia, cómo trasladarlo y muy pendiente con los signos vitales. En cuanto a las acciones de enfermería de los derrumbes, el diagnóstico de enfermería es un patrón respiratorio ineficaz. El código es 00032, su dominio es 4, su actividad de reposo. La clase es el 4 de respiración, relacionado con compresión torácica, inhalación en el polvo o escombros. En cuanto a la está manifestado por dificultad de respirar, uso de músculos accesorios, frecuencia respiratoria aumentada, oxigenación disminuida, hipoxia. El objetivo es restablecer un patrón respiratorio eficaz y mejorar la oxigenación del paciente. Las metas que nos vamos a proponer es normalizar la frecuencia respiratoria y mejorar la saturación de oxígeno dentro de una hora. En cuanto a las actuaciones de enfermería, primero tenemos que evaluar el patrón respiratorio y saturación de oxígeno con un pulsiómetro. Segundo, administrar oxígeno suplementario según las indicaciones. Mantener el paciente en posición semifogle para facilitar la expansión pulmonar. Aspirar secreciones si es necesario para despegar las vías respiratorias. Quinto, monitorear de cerca la evolución del paciente, documentando cualquier cambio, mantener en vigilancia constante sobre posibles signos de complicaciones respiratorias como neumonía o edema pulmonar, especialmente en casos de traumas torácicos. Y séptimo, considerar la administración de broncodilatadores si hay signos de obstrucción de las vías respiratorias bajo prescripción médica. En cuanto a la evaluación de resultados, después de las intervenciones, la frecuencia respiratoria del paciente disminuyó a un rango normal y la saturación de oxígeno aumentó al 95%. En esta lámina se puede apreciar las acciones de enfermería en cuanto a los derrumbes, cómo debe actuarse y rescatar al paciente, qué implementos tenemos que usar para poder rescatar a los pacientes y llevarlos a sanos a la sala donde van a ser atendidos. En cuanto a las referencias bibliográficas, se utilizaron sobre todo la NANDA Internacional, que es el diagnóstico de los enfermeros de infecciones clasificadas, la más actualizada 2021 y 2023. Y me despido con este pensamiento: si salvamos una vida, eres un héroe, pero si salvamos 100 vidas, eres una enfermera. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el tema y que les haya sido de gran enseñanza. Gracias.